¿sabías que los aneurismas son una de las principales causas de la hemorragia cerebral? ¿Hay alguna forma de prevenirlos? Para resolver todas estas dudas nos acompaña el neurocirujano Jorge Navarro Bonet. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por todo lo que nos vas a decir, que es de muchísimo valor. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué son los aneurismas? Los aneurismas son dilataciones, o sea, son como unos sacos que se forman en las arterias. Las arterias son las estructuras del sistema circulatorio que llevan la sangre del corazón a todas las partes del cuerpo. En el cerebro esas arterias están en un espacio que se llama espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido. Entonces, a diferencia de otras partes del cuerpo, pues esas arterias no tienen el sostén que pueden llegar a dar el músculo o los huesos. Y entonces con la presión arterial, o sea, con los latidos cardíacos que generan esa presión adentro de las arterias, se pueden formar unas saculaciones que de manera muy coloquial es como si se formara un globo. Pero al formarse un globo, pues es igual. Ponchar. Exactamente, esas paredes se van adelgazando y entre más presión tengan o más tamaño, mayor riesgo de romperse y de generar un derrame cerebral o un sangrado adentro de la cabeza. Entonces, ahora sí que empezando por el principio, ¿cómo podemos saber que tenemos un aneurisma o poderlo prevenir o poder decir, es que mi mamá tuvo un aneurisma, entonces yo lo voy a heredar? ¿Cómo funciona todo eso? Solamente en enfermedades muy puntuales como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, ahí sí hay un efecto hereditario o hay un factor hereditario, pero la mayoría de los aneurismas son adquiridos, ¿no? O sea, no son congénitos. Y los factores de riesgo que más se han demostrado es la hipertensión arterial, o sea, los pacientes hipertensos crónicos, el tabaquismo, y tiene todo el sentido, o sea, son pacientes que están sometidos, que sus arterias están sometidas a una presión arterial alta y que pueden ocasionar estas saculaciones o estas dilataciones de las arterias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma de prevenirlos? Pues obviamente cuidando la presión arterial, evitando el tabaquismo, evitando drogas como la cocaína, que también está asociada a este tipo de enfermedades. ¿Y los vapes? ¿Los famosísimos vapes también? Pues sobre todo el tabaquismo es el que se ha demostrado que sí tiene un efecto, que es un factor de riesgo para un aneurisma cerebral. Empiezas con un dolor de cabeza, te empiezas a marear. ¿Qué síntomas se presentan? Justo en esta enfermedad, el 98% de los pacientes tienen dolor de cabeza, ¿sí? Y ese dolor de cabeza es muy típico y los pacientes casi siempre lo refieren como el peor de su vida. O sea, incluso en los artículos científicos, en los libros, viene así, el peor dolor de cabeza. Más que una migraña. Más que una migraña, incluso en pacientes migrañosos que tienen un aneurisma cerebral roto o que tienen nosotros le llamamos cefalea centinela. ¿Que eso qué quiere decir? Que o el aneurisma creció o el aneurisma tuvo un pequeño sangrado y entonces el paciente puede estar neurológicamente íntegro, sin ningún déficit neurológico, hablando normal, moviéndose normal, horrible. Pero un dolor de cabeza horrible. Y entonces eso ocurre entre 2 y 8 semanas antes de la ruptura. Ese es un dato de alarma bien importante para correr. Y entonces pacientes que son migrañosos, te dicen, ¿sabes qué, doctor? Yo soy migrañoso pero toda este mi dolor vida, está diferente. pero este dolor es distinto. Este es el peor dolor de cabeza. Y que no se les quita con la medicina. No se les quita y es muy intenso, sobre todo es muy intenso. ¿Tú te puedes hacer un check-up o checar cómo tienes ahí todas tus arterias en el cerebro? ¿O de pronto te llega este dolor y pasa que córrele al médico? Sí te puedes, o sea, sí hay estudios para detectarlos, ¿no? Sobre todo angiografías, angiotomografías. El problema es que son métodos que son invasivos. Por ejemplo, la angiotomografía te tienen que poner medio de contraste que llega a ser muy molesto y te tienen que meter a un tomógrafo que no deja de ser radiación ionizante. Y en la angiografía lo que hacen es canalizan una de tus arterias, ya sea la femoral o una de las arterias del brazo, y entonces meten contraste y te hacen un estudio, y ese es el método de elección para detectar un aneurisma. Pero eso es si tienes el antecedente de la mamá que tiene las enfermedades que dijiste y demás. Si no, no se sabe. Definitivamente no es un estudio que hagamos. Sí, de ve al laboratorio y te saca sangre, ¿no? Exactamente. Entonces, como recomendarlo a cualquier paciente hipertenso o a cualquier paciente fumador, definitivamente no. Entonces, primera alarma, pues presentar este dolor, ¿no? Segunda alarma, empezar a tener así como mareos, como no poder hablar bien, ¿o qué? Yo creo que lo que dejaría muy puntual es ese dolor de cabeza. Okay. O sea, porque ahí sí
Si ya tienes un aneurisma roto, si ya tú tienes un aneurisma roto, ya tuviste este dolor de cabeza y ya tienes un aneurisma roto, si tienes, por ejemplo, un hematoma que ese sangrado se metió a tu cerebro, ya va a depender de la localización para tener algún otro síntoma. No sé, si el sangrado está muy cerca del área del cerebro que tiene que ver con el movimiento de tu cuerpo, vas a perder la movilidad de esa parte del cuerpo. Hasta un 20% de los pacientes pueden llegar a tener una convulsión, ¿no? Entonces ya ahí es muy específico, pero el dato de alarma es el dolor de cabeza. Ok, y de ese no hay que ir, voy a ir a la farmacia y comprar, vete al hospital. Sí, definitivamente, a urgencias. vete a urgencias. La mayoría de los doctores, de los urgenciólogos, de los doctores con especialidad en urgencias, detectarían que ese dolor de cabeza es algo que hay que investigar y ya van a hacer otros métodos de Y tendrían detección. que ir justamente con un neurocirujano. Con un neurocirujano o también lo tratan los neurólogos endovasculares, o sea, los neurólogos endovasculares, que es la otra modalidad de tratamiento. Ahora, comúnmente se le conoce como derrame cerebral. Sí. Mucha gente, ¿no? Exacto, el problema de derrame cerebral es muy ambiguo, entonces un derrame cerebral lo consideramos como un sangrado que puede ocurrir en cualquiera de los espacios, ¿no? O sea, puedes tener un sangrado adentro del cerebro, se llama hematoma intraparenquimatoso o hematoma intracerebral, y entonces es un derrame cerebral. Esto es una hemorragia subaracnoidea, que igual es un derrame cerebral, pero en otro espacio que no es dentro del cerebro, es en un espacio que es el espacio subaracnoideo, que es el espacio donde está el líquido que envuelve al cerebro para mantenerlo flotando y que no se esté golpeando contra el hueso. O sea, hay diferentes espacios, todos son derrames cerebrales porque es señal de que hay sangre en un espacio donde no debería de estar. Oye, ¿qué va a pasar con estas personas que se les revienta la aneurisma y que, bueno, llegan a tiempo, pero ¿qué pasa? Si es una enfermedad grave, por eso la importancia del dolor de cabeza, o sea, no esperar a que tengas un sangrado y que ya tengas un paciente que llega con alteraciones de la conciencia, que ya llega en coma o que ya llega sin poder mover una parte del cuerpo. Cuando tú tienes esa cefalea de alarma, ahí es cuando hay que acudir. ¿Por qué? Porque una vez que se rompe, y esto no es dependiente de si estás en México, si estás en Estados Unidos, si estás en Europa, o sea, es una enfermedad grave porque 10 a 15% de los pacientes ni siquiera alcanzan a tener atención médica cuando se rompe un aneurisma, o sea, es una enfermedad grave. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado, por toda esta valiosa información. Esta es tu casa y por supuesto aquí les vamos a dejar los datos del doctor para que si quieren consultarlo, bueno, pues tengan el acceso rápido a él.